Uf, qué gran segundo episodio, ¿eh? Esto lo estoy grabando después de haber terminado el segundo episodio. Y solo para recordarles que me pueden seguir en Twitter como @elpolipatético, en Instagram como @el_polipatético y en Twitch también como @el_elpolipatético y en YouTube como Espacio Polipatético, que es donde se estará subiendo este video en formato de podcast. Y además intentaré dejarles por ahí unos links en la descripción con alguno de los TikToks que mencionamos. Y pues para no agregar más, los dejo conmigo mismo en el segundo episodio de Una charla patética. Desde las infinidades del abismo al que llamo mi habitación, para todas las latitudes del mundo, llega el segundo episodio de Una charla patética. Un podcast donde yo, Antonio Alfaro, hablaré con alguno de mis amigos sobre series, películas, animes o cualquier cosa friki que se nos ocurra, sobre analizándolo todo y buscando enfoques distintos y mamadores sobre el tema. Pues estamos en nuestro segundo episodio, estoy muy contento. Les presento a mi amiga Sami, que es nuestra invitada del día de hoy. ¿Cómo estás, amiga? Estoy muy nerviosa, No hay pero pe... estoy feliz, ajá, muy contenta de acompañarte en este programa tan divertido y colorido. En este no mi programa, tu programa, amiga. Y Amo. la verdad, esto se trata de agarrar temas virales y qué más viral que el tema del cual vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Entonces, antes de cualquier cosa, voy a leer la clásica introducción que hago del tema. Y pues bueno, el día de hoy estaremos hablando de la historia de una comunidad marginada, atacada y precarizada por el conflicto armado en Colombia, que fue salvada por el poder de un milagro representado en una extraña vela. Aunque en verdad es más bien la historia de una chica marginada por su abuela, quien como buena matriarca latinoamericana, busca llevar a su familia para encajar en un modelo idealizado de existencia. En resumen, hoy estaremos hablando de Encanto, la historia de El Milagro Latinoamericano. Un tema bien bonito, ¿no? Bien interesante. Es una... Bueno, para empezar, pues es la última película que sacó Disney, ¿no? Al menos a la fecha en la cual estamos grabando. Y es una gran película, es una película con la cual tengo problemas personales y tengo problemas de narrativa, ¿no? Pero no me quiero adelantar. Quiero, por favor, escuchar tu opinión sobre esta entrega de Disney. Bueno, como buena fan de Disney, sinceramente a mí me gusta mucho en, en plan lo estéticamente cómo se ve, cómo hicieron a los personajes, la diversidad que plantearon, porque aparte sabemos que Colombia es muy diverso y aparte me gustó cómo representaron a la gente desde desde su carisma habitual, o sea, no estoy generalizando a todos los colombianos, porque no me vaya yo a equivocar, pero o sea, me refiero como a que es un país muy rumbero, muy colorido, muy diverso, con muchas formas y tonos de hablar, con muchas palabras clave, que si bien en el lenguaje me quedé un poquito corta, o sea, me hubiera gustado que hubiera como más este tono colombiano, aunque también hay tonos neutros porque no todos hablan igual, o sea, entiendo que hay como el parce y, o no sé cómo se llamen, pero no hay Arepa. ya, no, ya me equivoqué, Toño, ya me van a cancelar. El paisa, o sea, sí, el paisa, o sea, ese tipo de acentos, pero también hay colombianos que hablan muy neutro o así. Entonces me hubiera gustado como más eso y también como escuchar más modismos. Ey. Pero me gustó mucho, estuvo muy entretenida, aunque hubo un punto en el que yo la sentí un poco plana, un poco plana porque siento que no tiene como este, esta gran problemática, bueno, sí tiene una gran problemática, pero me refiero como que todo se siente como al final muy rápido, así. O sea, como que todo se solucionó por la magia del amor y no sé.
Es que sí, el gran problema que yo tengo con Encanto, como dices, a ver, voy por partes, ¿no? Porque si no, no vamos a tener de dónde sacar. El tema de el doblaje. En una de las revisadas diarias de 3 horas que le hago a TikTok, me encontré con el TikTok de creo todos los personajes, o sea, de todas las personas que prestan su voz para los personajes. Y una de las quejas que hacía la comunidad tiktokera, era por qué el español que hablan es tan neutro, ¿no? O sea, sí, de repente, como dices, tienes estas eh, frases, ¿no? Que dices, claro, es Colombia, ¿no? De repente Mirabel a mi tocayo, a Toñito, le dice parcerito o algo así, cuando Ajá. están abajo de la cama. Pero de ahí en fuera, creo que la otra palabra que es como muy característica es arepa. Y ya, o sea, no hay Ajá. un continuo uso de estos modismos. Y yo creo que más bien fue porque a veces a Disney le da miedo hacer cosas. Y no solo a Disney. En general, la industria actual de todas estas producciones, o sea, lo que son series, caricaturas, películas, les da mucho miedo como dejar de lado a ciertos sectores, como a ciertas regiones, por el uso de modismos en el doblaje. Incluso saliéndome un poquito de tema, me recuerda un poquito a lo que pasó con Jake el perro en Hora de Aventura. Eh, a partir de cierta temporada, si no mal recuerdo, la sexta, la voz de Jake cambia y no es porque haya cambiado el actor de doblaje, sino más bien fue porque eh, la empresa directamente habló con Cartoon Network México y les dijo, oigan, ¿saben qué? Sí está cool el doblaje, solo el personaje de Jake el perro utiliza muchos modismos mexicanos. Y no es que esté mal, simplemente genera conflicto porque muchas personas en Latinoamérica no van a entender dichos modismos. Que a mí me parece una idea incorrecta cuando durante mucho tiempo México fue una... O sea, básicamente de donde salían todos los doblajes latinoamericanos. Entonces, los modismos mexicanos son como muy entendibles en todo el continente americano. Y también sucede que finalmente hay otros grandes doblajes que no han sido hechos en México y que tienen sus propios modismos. Si no mal recuerdo, hay algunos que son de Venezuela. No sé, por ejemplo, este Avatar, ¿no? Avatar, la leyenda de Aang, no es doblado en México, es doblado en Chile. Y hay ciertas ocasiones en las cuales la pronunciación de algunos fonemas lo hacen al estilo chileno más que al estilo del español neutro. Y nadie se queja del doblaje de Avatar, ¿no? Yo siento que ahí fue culpa de la industria actual, ¿no? A la industria actual le da miedo tener regionalismos. Y el otro tema que era, no me acuerdo, ¿qué era? Eh, diversidad, Colombia en general. Ah, caray, pero espérate, era algo que quería decir específicamente. No, que sí era sobre el diseño, pero voy a hablar del diseño. El diseño también me parece interesante, Ujú. precisamente por lo que dices. Siento que no, o sea, no quiero decir que Disney entrega cosas sombrías, porque la verdad es que no, ¿no? Sus colores siempre tienden a ser muy vivos, porque precisamente es animación infantil, pero eso no quita que esta tenga un fuerte poder narrativo en los colores. Y ya me acordé que quería hablar. ¿No? Tienes esta distinción incluso que me parece interesante entre lo que es la familia de, o sea, la familia resultante de la unión de Pepa y Félix, que siempre son tonos entre amarillos y marrones, y luego tienes a la familia de Mirabel, que son más azulitos, ¿no? Morados, que ahí puede entrar un tema de psicología del color, no quiero entrar ahorita más ahí a profundidad, y ya me voy a callar, te dejo hablar porque si no... No, ¿cómo crees? Está bien, está bien.
¿Está bien o no? Está bien. Este, pues mira, yo siento que sí. Yo también vi un TikTok de teoría del Ah, color, sobre, creo que era una chica, no me acuerdo muy bien, que hablaba de cómo es que estos detonaban los significados de los colores. O sea, como por ejemplo el color azul te traía paz, no, ¿cómo era? Ay, no quiero equivocarme en la teoría del color. Pero, o sea, obviamente sí denota, o sea, que sí está planteado de esa forma. O sea, porque como tú dices, Pepa y Félix, o sea, tenían sus, o sea, Dolores y Antonio y sí se llama Camilo, ¿verdad? sí. Camilito. Iba a decir Marcos por alguna razón. Ajá, todos eran como en tonos tipo amarillo, porque eran, yo siento que personajes muy vivos, muy, no sé. Y por ejemplo, en el caso de Luisa, Isabela, Mirabel, o como bien dicen Maribel todos, el Toto, la abuela, es su mamá, Julieta es, ¿no? Sí. Me creas que no sé cómo se llama su papá, la verdad. Ay, en El de algún la momento lo mencionan, pero Ajá, y pues obviamente, por ejemplo, Bruno también pertenece a este color verde que lo relacionaban muchísimo con el misterio, la maldad, o sea, porque por ejemplo lo vemos en otras películas también como Harry Potter en Slytherin, que ya a lo verde lo relacionan como algo negativo, algo ambicioso, cuando obviamente sabemos que no todos los Slytherin son malos, e pero, incluso, ajá. no, disculpa la pequeña interrupción, no solo los Slytherin con el verde, incluso la Avada Kedavra, o sea, el hechizo asesino es color verde tanto en películas como en libros, entonces, Es que sí, como que el verde tiene, también por ejemplo lo vemos en otras películas, como con Maléfica, como es que en su animación le sale fuego verde. Entonces, pues yo creo que dan este discurso de que cuando no se habla de Bruno, no, ah, este, ponen a Camilo, o sea, Camilo cambia su forma a Bruno y se ve como él con los ojos verdes. Y también en sus visiones podemos ver esta misma característica, pero de diferente manera. O sea, no es este Bruno perturbador que todos hablaban. O sea, es un ajá. Bruno sereno que simplemente ve visiones y ese fue su mayor pecado. O sea, su mayor pecado es su don. Sí, y es que fíjate que además es bien curioso, ¿no? O sea, porque eh, sígueme el viaje, ¿no? Ajá. El verde no solo es estas cuestiones de y el misterio, incluso a veces se puede relacionar con todo el tema de toxicidad y cosas así, ¿no? Pero además de eso, una es el color de la esperanza, ¿no? Como dice aquella canción. Y dos, De la cara, colores. color esperanza. Y como, y Perfecto. también representa la naturaleza. Y me parece bien curioso el personaje de Bruno en ese sentido. O sea, tú escuchas la canción de No se habla de Bruno y dices, ese dude es un maldito. No, o sea, ese hombre dejó pelón a un señor, mató al pez de Sí, una señora. Y después es donde te das cuenta de que el gran problema era que es un don hasta cierto punto medio inútil. mm, En el sentido de que, bueno, no quiero entrar directamente al frívolo. tema. Es que sí, o sea, y digo, la verdad, Bruno tiene el poder más impactante de todos, ¿no? O sea, tienes este poder que estás viendo el futuro, ¿no? O sea, este señor sabe qué va a pasar. O sea, este señor Todos podría saben. decir, vamos a ganar la lotería todos, ahorita. El problema fue que es un poder muy incómodo.
No, es esta maldición de saber el futuro. Otra vez voy a hablar de Avatar. Está bien. En uno de los últimos episodios, si no mal recuerdo, el tío Airo conoce a esta adivina que conocemos en los primeros capítulos. Y la adivina le tira los perros al tío Airo y le dice, oye, ¿no quieres que te lea el futuro? Y el tío Airo responde algo muy bonito, dice, no, la verdad es que no, ¿no? Sé que me queda una sola aventura por vivir y quiero disfrutarla. Y esa aventura obviamente es la muerte, porque saber el futuro es un tema muy complejo, o sea, tener una certeza de qué va a pasar es más feo que no saber qué va a pasar. Porque si algo deja en claro Bruno, es sus profecías no se cambian. La profecía que el mindfoqueó a todos, o sea, que les dijo a todos, espérense, esto está muy raro, era la de Mirabel, que era la que cambiaba, ¿no? Incluso se lo dice, tu futuro no está escrito. Cuando todas las demás era de tu pez se va a patatear. O sea, a ti ya tú Son traes cosas ya muy unos. Ajá, exacto. Y siento que era, o sea, esa fue la razón por la cual la abuela lo marginó. Porque era un estorbo en ese sentido. O sea, era muy incómodo. Y es lo mismo que le pasa a Mirabel. Incluso, esto lo vi, no fue en TikTok, esto fue en otro lado, creo. Sí, que Mirabel tiene una, un detallito muy interesante. Sus lentes son verdes. Y el que sean verdes es bien interesante porque lo que comentaba esta persona es que es igual de incómoda que Bruno para la abuela. ¿Por qué? Porque finalmente todos los demás tenían un don, ¿no? A todos les encontraba una utilidad. Y muchas veces no era utilidad para la sociedad, o sea, para con el pueblo. Muchas veces era utilidad para con ella misma, porque hay que aceptarlo. Dolores puede ayudar en ocasiones muy específicas, muy específicas. No se pierde a alguien, pues dices, bueno, ella escucha a la gente, ¿no? O sea, puede saber más o menos dónde está alguien. Pero de ahí en fuera solo es una chica muy metiche, ¿no? yo. Que informa de todo a la abuela. Y no quiero, sé que he dicho como 30 veces no quiero adelantarme, pero es que no quiero adelantarme. Toño, creo que tú y yo vamos a tener una pelea. Que a ver, yo no estoy diciendo que sea inútil su poder, ¿no? Yo creo que todos sus dones son muy útiles, Ujú. pero ahorita voy a decir por qué. Y el tema de ¿Puedo tomar agua? los... Sí, adelante. Ok. Y el tema de los lentes de Mirabel, lo que decía esta persona es que es igual de incómoda, ¿no? O sea, todo el mundo decía, ah, todos los Madrigal son bien chidos, excepto Bruno, que fue lo que le terminó pasando a Mirabel, o sea, todos son muy chidos, menos Mirabel, o sea, Mirabel, pues nada más está ahí siendo ella, no tiene ningún don, Cantando. ajá, y luego para la abuela representaba lo mismo, era una persona que no tenía utilidad para con la familia. Y hay que aceptarlo, o sea, durante prácticamente toda la película fue una persona horrible con Mirabel. Este, ahí te va mi humilde opinión. O sea, a mí me gusta mucho y siento que puede surgir una buena conversación en tanto el hecho de que, por ejemplo, me hace recordar una serie muy, muy famosa de Disney con una muy icónica personaje que se llama Raven. Soy tan Raven, adivina el futuro. Que yo me acuerdo que generalmente sus visiones, que eran las que tenía y que posteriormente
como dato, su hijo hereda, pero bueno, eso ya es otra historia. Este, podemos ver cómo siempre imagina, o bueno, siempre visualizaba lo que pasaba en el futuro, pero a la vez yo sentía que lo que ella veía era cierta parte, una forma de que ella lograra esa visión, ¿me entiendes? Ok, O sea, el tanto evitarlo, el ok, tanto sí. querer evitar esas visiones siempre hacía que ella terminara cumpliendo lo que veía. Porque, por ejemplo, me acuerdo de capítulos muy importantes donde, por ejemplo, ella veía mal o interpretaba mal la visión. El más reciente que vi es La Casa de Raven, que ya es de este año, bueno, de estos años, que ya son sus hijos los que ven visiones, donde, por ejemplo, ella logra ver que su hijo se cae a un pozo, Ok, con una serpiente, y que él dice, mami, o sea, entonces ella ve eso y lo que ella hace es ir a donde lo había dejado, que era un campamento que, como dato curioso, es el de acampados que empezó con los personajes de Jesse, ok. pero obviamente sin Cameron Boyce porque él tenía otros proyectos y nada más era invitado especial, y también que en paz descanse. Ese es otro dato. Pero finalmente, ¿cómo es que regresa? Porque le preocupan sus hijos y hace lo posible por cuidarlos. Y es así como se cumple su visión. Escucha a su hijo, a Booker, y lo saca de ahí, lo salva. Y es algo muy recurrente en Raven. También hay un capítulo muy interesante de que ella está en una tienda, hace todo bien, dobla bien, o sea, una tienda de ropa, dobla Ajá. bien la ropa, es muy dedicada, es muy organizada. Y su amiga Chelsea, o sea, yo amo al personaje, pero hacía muy mal las cosas, ¿no? Y la gerente, solo contrata a Chelsea. Y cuando Chelsea le pregunta, ella le dice que porque tiene piel oscura. Pero esto, o bueno, ajá, por ser negra, pero ella menciona esta palabra de piel oscura y cómo voy a contratar a alguien así, O sea, cómo racista se la ve ñora. Ah, exactamente. Entonces, esta Raven ve esa visión en su cabeza. Y es así como planea todo una estrategia para que Chelsea lleve una cámara. Y es así como es expuesta en televisión. Entonces son este tipo de cosas que yo veo en Bruno. O sea, por ejemplo, en las visiones que mencionaban de Bruno. Y cómo es un ejemplo al final de la película que le dice a Pepa, yo no quería perturbar tu boda ni nada, simplemente decirte y prevenirte de esto. Sin embargo, tú tuviste un ataque de ansiedad, o sea, digámoslo así. Y fue así Ajá. que surgió el desastre natural. Pero obviamente era algo que él quería prevenir. Pero al final él desencadenó eso por preocuparse de, ¿sabes? O sea, se me hace como un personaje muy parecido a Raven y ya no me acuerdo qué era lo otro. Madre mía de Guadalupe, tantas apariciones. Se me Eh, olvidó. Es un poquito como esta filosofía, bueno, no sé si llamarlo filosofía, como Ajá. la forma de entender el mundo de la divina providencia, ¿no? O sea, no importa, o sea, el principio, o sea, el punto A y el punto B ya están definidos. El qué haces entre Exacto. el punto A y el punto B no importa. O sea, llegas del punto A al punto B. No puedes llegar a un Exacto. punto distinto. No, ya me acordé que iba a decir. Pero me parece muy importante eso que mencionas, porque si bien es como, yo siento también que lo relaciono mucho con Marvel, por ejemplo, o sea, cómo es que me parece que Endgame, va con la que protege el santuario de la gema del tiempo, Ajá. y Bruce Wayne, ¿sí se llama Bruce Wayne? No, ¿verdad? Ese es el de Batman. Ah, Ay, ese es no, Batman. Toño, borra esto. Toño, borra esto, voy a quedar como una polipatética. Como Este, una. Ay, olvídalo, una iba a decir mente, una palabra muy chistosa. Una bueno, el mentecata. de Hulk, una mentecata, ajá. Ah, Es Bruce que Banner. Bruce Banner, voy, se llaman muy parecido, o sea, no me puedes negar eso. Sí, Es normal, no necesito, no me juzguen.
Entonces, bueno, como es, le dice, si se desfasa de su tiempo actual, va a afectar otras líneas temporales. Y si no, si los logramos entregar justo en el momento en el que fueron arrebatadas del momento, ¿no? O sea, eso va a hacer que no cambie nada. Y es Ajá. lo mismo que yo siento que pasa, o sea, finalmente las cosas ya están establecidas y se van a hacer de cierta y determinada manera. También, por ejemplo, como ay, se me fue la idea. Ah, sí, ya me acuerdo. Que a mí Ajá. sí me parece útil su poder, pero aquí te traigo una teoría, que era lo que yo te quería decir Adelante. hace rato. Que dicen, o sea, muchas de las cosas que juzgan mucho, así yo también de juzgoncita la juzgué, valga la redundancia, es que, por ejemplo, Ah, la película dice que el milagro se iba a salvar si Mirabel se arreglaba con Luisa, digo, con Isabela. Ay, estoy nerviosísima. Ajá. don't worry, don't worry. Entonces, dice, cuando Bruno retoma la visión de Mirabel y le dice que para salvar el milagro de la casa debe abrazar a Isabela, en realidad quien se muestra en la visión no es ella, sino la abuela Alma de joven. Pensé por un rato en por qué, ay. Ok. Date, date. Pensé por un rato en por qué saldría ella joven y no anciana, como está en el presente en la película. Y mi deducción es que la visión no se enfocaba en comenzar a sanar la relación de Mirabel con su hermana o cualquiera de su familia, sino en sanar el dolor que tenía la abuela desde joven y que les había causado los problemas y preocupaciones que tenía hasta el momento. Por eso se refleja en la visión como su yo del pasado. Y de hecho, te paso la foto, si quieres ponerla Va, en su va, va. momento. Entonces, yo creo que esto es muy clave porque obviamente Bruno interpretó mal esta visión porque vemos un gran parecido de Isabela y la abuela de joven. Totalmente. De hecho, bueno, tú date, date. Ajá, creo que vamos detrás del mismo objetivo. No, siento que íbamos a decir lo mismo respecto a que un ejemplo de esto es que mucha gente dice que, por ejemplo, Mariano tiene un parecido con el dos oruguitas, Total, que en paz total. descanse. Entonces, pues es como que también la ve como la hija perfecta, porque, o bueno, la nieta perfecta en este caso, porque que se refleja en ella y refleja a Mariano en su... Sí se llama Mariano, le estamos inventando un No, nombre de sí, sí, novela. se llama Mariano, se llama Mariano. Ajá, bueno, es que es como Porque me da Mariano. mucha Ajá, risa porque el abuelo se llama Pedro, ¿no? el dos oruguitas, Dos Pedro dos oruguetes oruguitas. Dos oruguitas enamoradas. Bueno, o enamoradas. sea, y obviamente, pues es como que se visualizan, ¿sabes? O sea, más bien ella se visualiza y por eso le remarca tanto que tiene que ser perfecta, que tiene que hacer esto, que tiene que hacer lo otro. Y es ahí cuando ya se van desempeñando los roles de las nietas y de los nietos. O sea, por ejemplo, como Luisa carga con la fortaleza, está Isabela con la belleza. Mirabel no sirve, o sea, bueno, no es cierto, sí sirve, pero básicamente eso. Y Dolores, por ejemplo, yo no siento que su don sea inútil, ¿sabes? O sea, no te escucho. Ah, no era para que me escuchara. Y yo juzgando, yo de juzgoncita. No te Ajá, escucho, viejo piojo. yo no te escucho. Porque mucha gente decía, y creo que decía, es que ¿por qué si Dolores escucha todo, nunca dijo que escuchaba a Bruno? Y creo que ese es el debate que querías plantear, ¿no? Es que, a ver, voy por partes, voy por partes. Estoy Ajá. totalmente, de hecho, declaración de este episodio. No es una teoría, es canon, ¿no? Yo lo considero canon, yo creo que es canon. Porque, o sea, esta teoría yo también la vi por ahí en TikTok. Porque TikTok es una gran fuente de información. Eh, pero yo en un inicio, o sea, yo la primera vez que vi la película, cuando vi a Isabela, dije, es igualita a la abuela de joven. Ujú. O sea, es ella de joven.
Y sí creo que todo este tema es, o sea, todo el tema central de la película es la sanación personal. En el sentido de que todos ellos tienen algún tipo de problema ahí, ¿no? Es una narrativa muy distinta, ¿no? Estamos acostumbrados a que Disney nos entregue esta narrativa donde tienes a un héroe y a un villano. Pero en los últimos años ha tomado decisiones que si bien no son arriesgadas, porque Disney mide muy bien el terreno, o sea, Disney no solo mide el terreno, él marca el mercado, o sea, él decide muchas veces qué es lo que se ve y qué es lo que no se ve en general. Digo, al final de cuentas Disney es dueño de muchísimas empresas de entretenimiento, pero ciertamente son decisiones arriesgadas el decir, ok, pensemos en las últimas tres entregas, ¿no? Tenemos Raya y el último dragón, tenemos Luca y tenemos Encanto, si no mal recuerdo. Raya y el último dragón God. Y es una gran película. Y la razón, incluso no te voy a mentir, la vez que la vimos yo tenía mis dudas porque yo había escuchado que era mala. Y creo que es porque es una narrativa muy distinta a pesar de ser tan similar, ¿sabes? Porque tenemos ciertamente a nuestra heroína, que no es una heroína per se, ¿no? O sea, no es esta heroína que lucha por unos... no es Harry Potter, vaya, ¿no? O sea, no tiene Ujú. estos fuertes valores morales, ¿no? Ella tiene objetivos muy individuales, que después sus objetivos individuales, pues de embarrada salvan al mundo. Y mucha gente dirá, no, pero es que eso está mal porque les enseñas a los niños. A mí me parece que es muchísimo más realista en ese sentido, ¿no? O sea, muchos de nosotros las cosas que hacemos no las hacemos. Y digo muchas porque otras muchas sí, ¿no? O sea, pero hay mil cosas que hacemos por meros intereses personales. Ujú. Y incluso me voy a poner acá ahora sí mamadorcillo. Anthony Dons es lo que comenta, o sea, ninguno de nosotros, ¿no? Y obviamente todo basándolo desde la teoría racional, ninguno de nosotros actúa por el bienestar social, ¿no? Porque para empezar no se puede definir como tal el bienestar social. Todos actuamos por nuestras propias, por nuestro propio beneficio. Le pegué al micro. Es el segundo episodio, llevan tres veces que le pego al micro y en el otro también fueron como seis, entonces. Y Icónico. es que muevo mucho las manos. Entonces, o sea, por ese lado, creo yo que Raya fue muchísimo más realista, ¿no? O sea, nos entregó una narrativa muchísimo más seria. Luego tenemos Luca, que si bien Luca es una película muchísimo más flojita en ese sentido, tiene también su desarrollo narrativo en el sentido de que sí, tenemos un villano que es súper X. O sea, la verdad es el villano más X que ha tenido, o más bien, más que villano, el antagonista más X que tiene Disney. Solo es una persona extremadamente molesta. Ujú. Y ahí es Mirabel. donde... eh, entonces, ahí Disney ya empezó a decir, ojo en esto, ¿no? Ojo que el problema que tienen mis personajes no va a ser con ese güey. Sí, él de repente les va a meter el pie, de repente va a ser molesto, va a funcionar para dar eh, paso a la trama, pero no es, o sea, la dinámica eh, protagonista-antagonista no es la principal, Ujú. sino más bien es el cómo interactúan todos los protagonistas. Y esta última película es pura exposición, pura exposición. O sea, el punto en donde se empiezan a resolver los conflictos es muy tarde. O sea, todo empieza a resolverse muy tarde. Y no solo empieza a resolverse muy tarde, el conflicto empieza muy tarde. No, si estamos hablando de que prácticamente el 80% de la película es exposición, es decirte, mira, esta es Mirabel,
esta es Luisa, esta es Isabela, esta es Pepa, esta es Camilo, esta es Dolores, este es Antonio, este es Bruno, esta es la Chile, abuela. qué Bruno, Algo traen contra Bruno, ¿eh? O sea, Brunofobia. a mí se me hace que algo le hicieron. Hubo ahí problemas con un Bruno de verdad, ¿eh? Yo digo que sí. Porque suele pasar, ¿eh? Incluso me voy a salir otra vez de tema. Pequeño brevario Ajá. cultural, como dirían algunas personas, ¿no? En hace unos años, cuando antes de que existiera DreamWorks, el fundador de DreamWorks, que no recuerdo su nombre, trabajaba en Disney. El caso es que Disney rechazó muchos de sus proyectos y él dijo, pues me salgo y voy a hacer un estudio de animación que esté a la par de Disney. Y entonces crea DreamWorks. Obviamente DreamWorks tiene grandes películas como Spirit, El Príncipe de Egipto, que me parece una maravilla, Camino hacia el Dorado. Y el cúspide de este estudio es Shrek. Él es Rec. El personaje de Farquaad, lo pronuncié muy chistoso, eh, Y yo es, para guardar. es básicamente Perdón. Don't worry. Es básicamente el centro de las burlas de toda la película. O sea, es el personaje que más ridiculizan en toda la película. Y es porque está basado en uno de los. O sea, en el jefe de jefes en Disney, en el momento en el cual hubo esta. Otra vez le pegué al micro, ya van cuatro. Esta división. Porque era muy chaparrito y era una burla que siempre le hacían. Fue ahí una forma de venganza curiosa, pero voy a regresar a Encanto. Ajá. Si no, vamos a terminar hablando así. Entonces, Y resulta. entonces en la cumbre escarlata. Entonces, en Rubí, me acuerdo mucho de un episodio. La Rosa de Guadalupe. El caso en Encanto es ese, ¿no? O sea, es pura exposición. Pero me parece que el hecho de que sea pura exposición, a pesar de que sí, ok, como narrativa épica, por decirlo de alguna forma, no es muy buena, ¿no? O sea, no tiene este impacto de que digas, wow, es una historia desgarradora. y- pero hay que aceptarlo. Yo lloré y la primera vez que la vi y la segunda vez también. O sea, porque creo que en lo que se centra es en desarrollar ciertos personajes, ¿no? Y te los Ujú. desarrolla tan a profundidad. O sea, hay tanta exposición que terminas diciendo, ok, me identifico con este personaje. Sé por lo que está pasando. Sí. Y yo creo que es un buen momento para empezar a hablar personaje por personaje. Bueno, no, antes de eso, yo Pero también traigo una teoría. primero quiero contestarte. Quiero Date, date. contestarte todo. Adelante. Luego porque se me va a olvidar. Bueno, primero yo quiero retomar las películas que mencionaste y hacer una defensa pública contra mi película favorita en el mundo, que es Raya y el último dragón. Es muy buena. Este es muy muy buena. O sea, pero yo siento que como mencionas, yo nunca había visto estas críticas, pero puedo creer y imaginar que sí existen porque mira, se critica y se juzga mucho La a los gente, personajes de... pequeño, disculpa que te interrumpa. No Yo importa, creo está que el bien. gran problema que hay de repente con la gente es que se dejan llevar mucho por la crítica. Y siempre se Exacto. escucha, no, es que la crítica destrozó esta película. Y tú ya la ves con esa mentalidad de decir, esto es feo. Yo no sé quiénes sean la crítica. Desconozco quiénes sean la crítica. Pero yo siento que muchas veces son mamadorcillos que buscan, o sea, que van a ver No Manches Frida 2 y buscan una gran obra de arte, ¿sabes? No solo van Yo, a a reírse con No veces- Manches Frida. es que mira, yo siento, ajá, que por ejemplo lo que tú mencionabas, ¿no? De que había mucha individualidad por parte del personaje de Raya. O sea, quiero retomar toda su vida. O sea, recordemos que ella era una
una niña, estaba creciendo, solo había vivido con su papá, el que le haya pasado eso a su papá y la gran fascinación. Y yo siento que es eso. O sea, que si bien Raya dice, por el buen corazón de mi papá, es que lo lastimaron tanto y llegó a eso. Entonces lo que quiere Sisu, se llama Sisu, ¿no? Mi preciosísima dragona Sisu. Sí. La voy a buscar porque ahí sí no me puedo equivocar. Pero bueno, o sea, es como que yo veo, por ejemplo, cómo es que hay mucha, ¿cómo decirlo? Mucha resistencia de Raya, de decir, ¿saben qué? Voy a seguir los pasos de mi papá, voy a perdonar a todas las de estas, voy a unirlos, porque recordemos que lo último que le dice su papá, acuérdate de confiar y creer en la gente. Entonces, vemos el recorrido que empieza con Sisu y cómo es que Sisu quiere devolver esta esperanza, ¿no? O sea, devolver el que Raya crea en la gente porque Sisu cree en la gente. O sea, Sisu es tiene muchísima fe, es muy buena, es muy bondadosa. Le pasan cosas malas, pero creo que como a todas las personas que son buenas y nobles, por ejemplo, que le quieran robar las piedras, que la ataquen, que se vayan contra ella, o sea, pues finalmente son cosas que van con la trama para darse cuenta de que si bien hay cosas buenas, también hay cosas malas, pero no personas malas, yo siento, ¿no? Entonces, obviamente yo veo en el desarrollo de Raya cómo es que el conectar con Sisu la hace ir comprendiendo y empatizando con, por ejemplo, los personajes secundarios que son de cada nación. Y cómo es que a través de esta fraternidad que hace con estos personajes es que se une y dice, es que yo a ellos los quiero, confío en ellos y son mi familia, son la familia que creé. Y es ahí cuando decide y entiende la reflexión que hace su padre. O sea, entonces pues a mí sinceramente Raya me gusta mucho. Luca no fue de mis películas favoritas. Le tengo mucho respeto porque es la favorita de Ari Gameplays, así que pero lo que yo decía es que es como un comercial muy largo De de Vespa. Vespa, o sea, ajá, o sea, siento que es un comercial demasiado largo, pero me gustó, o sea, la trama en general es buena, tiene muchos también como, características de Italia, me parece, ¿ya? Sí. Y yo, no, no, no. Entonces, pues Spaghetti. sí, me gusta. Y yo, silencio, Bruno. Entonces, pues sí, obviamente me gusta. No me encantó, pero me gustó. O sea, siento que la podría ver cuando estoy triste. Y respecto a qué fue lo otro que mencionaste, recuérdame. Que era pura exposición. O sea, que Encanto era Ah, pura y dura es que no, exposición. no sé qué tan de acuerdo estoy con eso. O sea, porque si bien sí siento que presentan a los personajes, siento que es al principio de la película y que después, más allá de presentarlos, se sumergen en sus conflictos. O sea, siento Ok. que es una profundización de los personajes para ver el conflicto familiar en el que estaban inmersos. O sea, y toda la presión familiar, social, cultural que tenían por ser el centro de la sociedad. Que ahí también yo tengo otra teoría, pero voy a esperar a que tú me digas tu teoría para decirte mi teoría. Esto es. Ajá. Ahora es. No sé, iba a ser algo. Una teoría patética. Una teoría polipatética o patética nada más. El. A ver, otra vez por partes. Ah, Entonces, estábamos hablando de. Ah, iba a decir mi teoría, ¿verdad? ajá. Yo te traigo otra teoría, ¿no? El día de hoy vamos a teorizar. Ajá. Por ahí escuché, Como domingo. por ahí escuché y por ahí me refiero a TikTok otra vez, que curiosamente el cómo funciona el Encanto, o sea, cómo funciona este lugar, es bien interesante porque no tiene ninguna forma de gobierno aparente, ¿no?
no hay ninguna persona que digas, esta es la presidenta, Bueno, presidente. esa era mi teoría. Amiga, y yo cuando la vi dije, claro, tiene todo el sentido del mundo. O sea, es Obvio. claro el funcionamiento de ese lugar. Los Madrigal son la familia monarca del Encanto. O sea, Exacto. que era lo que decía hace rato. Como tal, Dolores no tiene una. Bueno, a ver, por partes. No, lo que explica esta teoría es que quienes son gobernantes en el Encanto son los Madrigal. Y son los Madrigal por una simple razón. Cada uno de ellos cumple una función específica o hay algunos de ellos que cumplen funciones específicas dentro de lo que podría ser una figura estatal. Eh, y se pone medio turbia aquí la cosa, porque por ejemplo Dolores sirve para vigilar a la gente muy fuerte, ¿sabes? O sea, la abuela, las únicas veces que vemos a Dolores usar su don es o para cosas suyas, ¿no? O sea, cosas que nada más es porque Dolores es medio chismosa, Yo. o porque la abuela le pide que escuche algo, ¿sabes? Porque me vas a disculpar, está muy creepy que la abuela diga, ay, sí, vamos a ver la propuesta de los Guzmán, pero no voy a esperar a que llegue una carta, no voy a... No, 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 no. Le voy a pedir a mi nieta que me diga cuándo piensan venir. Porque ahí Dolores está haciendo la de vigilancia. De hecho, el poder de Camilo también es interesante de pensar. La funcionalidad que tiene dentro de el encanto es complicada. Porque dices, ¿de qué te sirve una persona que cambia de forma, ¿no? O sea, o cambia de muta, como lo comentan en la película. De nada, a menos que quiera suplantar gente en ciertas situaciones. Y dices, ok, ahora, Luisa está encargada en su totalidad, o no en su totalidad, pero sí una buena parte de sus tareas está basada en la creación de infraestructura, ¿no? Vemos que no solo mueve materiales de construcción, sino que precisamente mueve construcciones y cosas ahí medio curiosas. Luego tenemos a la mamá de Mirabel, esta Julieta. Julieta pues, son los servicios de salud básicos, ¿no? La señora cura lo que sea con una arepita de queso. Jesucristo. Jesucristo. Y donde flaquea yo creo esta teoría es en Isabela caray, ¿quién me falta? Y Pepa. No, o sea, porque digo, el gobierno no controla el clima. Y Toñito. Todavía a él creo que le podrían encontrar una funcionalidad ahí. Porque finalmente eh, podría ser como una función de vigilancia, pero ya la tiene Dolores, buen punto. De hecho, a la abuela le incomoda también el don de Toñito. O sea, incluso lo comenta, o sea, en algún momento le encontraremos el cómo usar su don. Ay, Bruno, nos estamos olvidando de Bruno. Bruno tampoco entra dentro de esta dinámica de la teoría que estamos Mm, comentando. ajá. Ah, Es que, entonces, mira, por ejemplo, yo siento que. Ah, no, date, date, date. es que te estás trabando poquitín, poquitín, No. poquitín. A Ah, ver, mira. después de Bueno, esa te decía pequeña, que. ah, después de esa pequeña interrupción, regresamos. Sí, perdón. Que Pepa me parece interesante. O sea, siento que es un personaje. Más bien, yo sí le hallaría una utilidad. Porque si bien nos están diciendo que si ella controla el clima, como Pato el pez, ella aporta a los sembradíos.
Buen punto. Pero ahí siento que está Ahora, medio gacho el don de Pepa. O sea, siento que para empezar es el más peligroso, ¿no? O sea, la gente criticaba mucho a Bruno, pero literalmente Pepa podía destruir el pueblo en un coraje. yo. Pero a mí se me hace, a mí me gusta su poder. A mí también. No, pero más bien siento que lo que nos reflejan en Pepa es todas estas problemáticas de salud mental Ok, que Disney no puede sacar sin disfrazarlas, ¿sabes? ok, sí. O sea, como son la ansiedad, el TOC, este, no sé, yo principalmente distingo esas, no sé si habrá otra, pero también es algo que, por ejemplo, vimos en Soul, eh, con esto, o sea, que no pueden tratar temas de salud mental sin disfrazarlo, sin cobijarlo. Y aquí vemos un problema de identidad de lo que el ser humano quiere ser en Soul. Y en este caso también las enfermedades mentales siempre están disfrazadas con algo así como, es que ella hace esto y pasa esto. Pero muchas veces, ¿qué pasará pues si está feliz? ¿O qué pasará si esto? ¿O qué pasará si aquello? ¿Sabes? O sea, nada más te muestran lo malo. Y en el caso de Bruno, es que yo sigo insistiendo, que es como el caso de Raven. O sea, Bruno finalmente es parte importante para que se resuelvan las cosas, pero la abuela le hace tener tanto miedo a su don que no puede prevenir nada, no pudo prevenir un colapso por el mismo hecho de que su abuela le temía a ese don. Y en el caso de Antonio, pues sí, es que, no sé, la abuela es muy rara, no sé. Totalmente. Incluso. Más bien, también siento, perdón. No, date. Adelante. No, que siento que la abuela también tiene como, o sea, pues sí, necesita terapia. eh, pero no lo digo en mala onda, o sea, todos necesitamos terapia, eso es una Efectivamente. realidad. Pero me refiero como el hecho de que eh, como que tiene muchas causas y yo creo que su principal es depresión. Yo creo que sí, ¿eh? O sea, porque a ver, también hemos hablado mucho de la abuela. Bueno, a ver, otra vez, voy por partes. Creo que tienes toda la razón, ¿no? Claramente, no sé si sea la forma correcta de decirlo, pero claramente Pepa es Perdón. la más, no te preocupes, Pepa es la más inestable mentalmente, ¿no? O emocionalmente. O sea, vemos que Pepa tiene una personalidad bastante volátil Ujú. y que claramente tiene algunos problemas al momento de manejar su don. Todos los demás tienen en cierta medida control de su don, ¿no? O sea, pueden más o menos controlar la intensidad de, Excepto Mirabel que no tiene. efectivamente. Ella no puede controlar, que es bastante molesta, no, no es cierto. Toño. Y hablando de la abuela, yo tengo una duda. La abuela tenía puerta, ¿no? Es que eso no lo sé. Según yo sí tenía. ¿Por Pero qué? yo sigo sin entender cuál es su don. Según yo, no tiene. O O sea, sea, pero según yo es lo mismo que Mirabel. O sea, Mirabel es su sucesora. es que yo escuché otra teoría, le volví a pegar al micro, pero esta vez con la cara. Escuché otra teoría en donde comentaban que sí tienen don las dos. Si tú ves la película, son las únicas dos que le hablan a la casa. Son las únicas dos que tienen este contacto directo con la casa, que pueden controlarla, por decirla de alguna forma. Y yo creo que es precisamente por el papel que juegan. Y, o sea, porque finalmente la abuela juega el papel de la cuidadora del milagro, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
Y vemos que todos los demás, claro, dicen, sí, el milagro, la familia y lo que sea. Pero vemos que son gente que no está tan interesada en los Madrigal como completa, ¿sí? Incluso, o sabemos que finalmente, y entiendo por qué, ¿no? O sea, Pepa pues tiene a sus hijos, tiene a su esposo. Y obviamente entiende que en algún momento ahí va a perderse el tema, ¿no? Del lado de Julieta vemos que Julieta está muy preocupada también por sus hijas. Y Mirabel tiene muy interiorizado, o interiorizada más bien, esta frase de vas a traerle orgullo a tu familia, ¿no? O sea, sí, ella sí tiene muy presente o sea, no solo soy hija de Julieta, ¿no? O sea, mi familia no es Julieta y mis hermanas y mi papá. Mi familia son los maravillosos Madrigal. Tiene muy arraigado el tema de soy una Madrigal, la familia. Y obviamente la casa es un reflejo del estado de la familia. Incluso, ojo en esto, el que arregla las grietas de la familia durante mucho tiempo es Bruno. Y si bien no las arregla, o sea, si bien no arregla el problema, intenta darle solución. No es Bruno, ¿Quién es es? el del casco. Es este Hernando. Mira, yo coincido contigo. Y el tema de la abuela. A ver, yo creo que si no lloraste con dos oruguitas, no eres un ser humano, ¿no? Enamorado. Porque al inicio de la película te muestran la escena, ¿no? De cómo nace el milagro, si no mal recuerdo. Sí, es la abuela contándole a Mirabel el tema del milagro, ¿no? O sea, tú perdimos a tu abuelo Pedro y la vela se volvió mágica. Y lo vemos muy normal, ¿no? Sabemos como cualquier escena de Disney, ¿no? Sabemos una escena donde, claro, está la abuela de joven sufriendo ligeramente por la pérdida de su esposo y vemos la vela y te concentran en eso, ¿no? En la fantasía. Y yo creo que lo que hace tan buena esta película es que se atrevió a hacer algo que a veces a Disney le cuesta mucho y es mostrar emociones tan crudas. Porque si bien es cierto, no te van a poner el asesinato del tío Pedro en pantalla, porque no es necesario, sí te lo dan a entender. O sea, creo que es una película que no trata a los niños como tontos, ¿no? Claramente todos sabemos que acaban de matar al abuelo Pedro. Y vemos a una... Incluso no le voy a llamar abuela, ¿no? Vamos a llamarla por su nombre. Vemos a Alma Madrigal deshecha, ¿no? Esta escena de dos oruguitas, el ver las expresiones de su rostro, pues claro, ¿quién no va a acabar con algún tipo de trastorno psicológico después de literalmente ver cómo asesinan al amor de tu vida frente a ti? Y creo yo que es un tema que Disney... Y aquí yo, Adelante. tú sigue, Ah, perdón. bueno. No, Eh, dilo tú. yo creo que Disney a veces le tiene miedo a muchas cosas y a tocar temas tan crudos, como decía. Finalmente, la historia de Colombia estaba marcada por los conflictos bélicos, ¿no? Y yo creo que la historia de prácticamente toda Latinoamérica. Pero de Colombia en específico es bien complejo, porque real, o sea, han tenido 10.000 conflictos bélicos, o sea, ha sido una zona muy atacada por grupos guerrilleros, por grupos disidentes del Estado que lamentablemente han sido muy violentos en su actuar. Y yo creo que te muestra la realidad latinoamericana, ¿no? Estamos muy acostumbrados, en nuestro caso los dos estudiamos alguna disciplina social y de repente el problema que tenemos es que nos encerramos en esta burbuja académica donde vemos cosas, vemos actores, ¿no?
vemos agentes políticos, sociales, económicos, y se nos olvida que entre todo el show que estamos analizando hay gente, ¿no? De repente pensamos en, no sé, por decir alguna cosa, la Primera Guerra Mundial, y piensas, ah, sí, es que Francia atacó a Alemania y Alemania hizo trincheras, pero después es donde dices, claro, pero finalmente eran gente, ¿no? Y había muchísimas personas que ni siquiera estaban enteradas del conflicto armado y se vieron involucradas porque gente decidió que se iban a partir el hocico en una guerra espantosa. Y en este caso vemos incluso un tema muchísimo más pesado. Estamos hablando de que nos muestran una movilización forzada, ¿no? Vemos cómo todo este pueblo dice, no, o Es- sea, ya no podemos seguir viviendo, y ya voy a llorar, este, no podemos seguir viviendo aquí. Ay, Necesitamos irnos. O sea, no hay y otra yo, forma. Necesitamos. Es que sí, Rata aprieta el puño con rabia. Porque es un tema muy duro. O sea, real. El simple hecho de la movilización forzada ya es un tema que dices, da para tener ahí sentimientos a flor de piel. Y después ves lo que significa una movilización forzada. O sea, porque no solo es gente dejando sus cosas y su casa, es gente que tiene que dejar gente atrás, ¿no? O sea, gente que ha perdido gente y que sigue perdiendo gente en el camino. Porque no es una movilización donde dices, ah, claro, todos nos vamos en camión de aquí. O sea, son movilizaciones donde muchas veces ni tiempo tienen para arreglar el viaje, ¿no? O sea, es agarra lo que tengas a la mano y vete. Y ahí Disney dijo, ¿saben qué? Vamos a atrevernos a hacer. Disney siempre entrega calidad, ¿no? O sea, yo creo que Disney es un poquito como Estudio Ghibli. Las peores películas de Disney no es que sean malas, solo son menos mejores o menos buenas. Yo creo que en este caso, tomando esto en cuenta, Disney dijo, hoy tengo ganas de entregar un gran trabajo, ¿no? O sea, entregar una muy buena película. Ah, silencio en- incómodo. Ajá. entonces, yo creo que es que a ver, sé que lo dicho, la película tiene problemas narrativos a ratos, ¿no? Para muchas personas se les puede hacer una película muy pesada precisamente por esto de que es mucha exposición. Pero es una película que está tan bien cuidada en ese sentido. Porque la abuela no tiene ningún conflicto en aceptar que se equivocó. Pero no, ella no dice me equivoqué porque soy mala. Le explica a Mirabel lo que ella siente, ¿no? O sea, le dice discúlpame, o sea, real, discúlpame, el tratar tanto de evitar que volvieran a separar a la familia generó que yo empezara a separar a la familia, ¿no? O sea, cometí el error de segregarte de la familia. Y precisamente Ujú. el tema, hasta donde yo entiendo, se supone que el encanto está rodeado por montañas, completito. Ujú. Y que no es hasta que Mirabel y la casita, o sea, no es hasta que Mirabel tiene esta discusión con la abuela que se abre un espacio para que Mirabel se salga. Porque incluso Bruno lo dice, las montañas de Encanto son muy altas. O sea, es complicado entrar y salir. Porque pues, se supone que las montañas estaban para protegerlos precisamente del conflicto armado que había afuera. Entonces, cuando sucede este cisma, ¿no? Esta división en la familia, Mirabel sale caminando. O sea, Mirabel no tiene que escalar nada. Ella sale como Pedro por su casa. Y la abuela por fin puede llegar
a este río donde ellos reciben el milagro. Y pues precisamente lo que le dice es eso, le dice, "Ah, nunca había tenido la oportunidad de volver aquí. Nunca tuvo la oportunidad de cerrar el duelo Exacto. y darse cuenta que sí. O sea, finalmente Pedro ya no estaba, pero ahí tenía a su familia. O sea, Pedro murió por su familia, ¿no? O sea, Pedro finalmente lo que quería era bienestar para su familia. Y el poder volver a ir a este lugar ahora sí que fue cerrar un ciclo, ¿no? Y cerrar un ciclo de sufrimiento para todos, porque lo que decíamos hace rato, la abuela se ve reflejada en Isabela, ¿no? O sea, yo creo que esa es la razón por la cual busca que Isa tenga una vida perfecta, ¿no? Porque al verse reflejada en ella, ¿no? Al verse identificada en ella, claro, lo que cualquier persona diría, esta persona es más joven, ¿no? Me veo a mí en ella. No quiero que pase por lo que yo pasé, ¿no? O sea, yo quiero que ella tenga precisamente una vida perfecta. El problema ahí fue ese, o sea, que estaba tan cegada por su duelo en buscar este ideal que terminó lastimando a su familia, pero me parece que al final de la película todos decimos claro, ¿no? O sea, fuiste mala persona durante un rato, pero te entiendo, ¿no? O sea, entiendo tu dolor. No sé si quieres decir algo al respecto Yo, antes de que yo me ponga más a bien, chillar o sea, aquí. sí. Y yo, dos oruguitas, era morada. Es que mientras No, decía o todo sea, yo esto tenía la escena ahí en mi específicamente, cabeza. es que es muy fuerte. O sea, yo me acuerdo que yo la vi con mi mamá, ¿no? Este, y yo le decía a mamá, es que yo odio a la abuela, o sea, yo la odio. Y no es hasta que te pasan la escena de, de la abuela recordando lo de su esposo, recordando, como tú dices, la movilización forzada, que te das cuenta de todo el dolor que ella cargaba, o sea, que estaba sobre sus hombros, porque finalmente recordemos que si bien la abuela es muy exigente, también recordemos que finalmente ella estaba protegiendo algo que les dio esperanza no solo a ella, al pueblo, o sea, fue una esperanza para el pueblo. Y también obviamente esto es algo que yo quiero reflexionar mucho, porque por ejemplo, de ahí movió su incertidumbre, surgió de ahí el cómo voy a proteger algo que no conozco. O sea, la abuela desconocía. O sea, sabía que era un milagro y que les había hecho mucho bien, pero ella desconocía todo lo que iban a hacer sus hijos, cómo iban a ser en un futuro. Y yo creo que le temía mucho al futuro y estaba muy aferrada a ese pasado que tuvo con su pareja. Que si bien la muerte de su pareja es muy desgarradora, yo lloré, yo dos oruguitas, es Una como que casita. muy... Voy a llorar, ajá. O sea, es como, es ese punto de quiebre que levantó una esperanza, porque de todos los que estaban huyendo, el abuelo, el abuelo, el El abuelo abuelo. Pedro, el abuelo Pedro dijo, yo voy a ver por mi pueblo. Entonces siento que eso es lo que mantuvo a la abuela Alma Madrigal,
al pie del cañón con sus hijos, con sus nietos, con los esposos de sus hijas, en el que todos, si bien se sentían unidos, había muchísima exigencia. Y es aquí cuando vemos todo el peso que carga Luisa, toda la inseguridad que tiene Isabela por no ser ella misma, todo, todo el pesar que carga Dolores porque ella solo, como tú dices, era una herramienta para escuchar lo que decía el pueblo, pero finalmente para eso servía, o sea, no había algo más. Bueno, Camilo es Camilo, pero también yo creo que lo más desgarrador de la película es ver cómo Bruno sufría, pero aún así seguía amando a su familia. O sea, o sea, a mí me da mucha tristeza que hay una imagen por ahí, no sé si en Facebook o en Twitter, o pues yo me imagino que en ambos, donde está Bruno con un plato dibujado en su mesita en el cumpleaños de los tres, o sea, de los Claro. trillizos, donde él no está ahí presente. O sea, creo que es algo muy fuerte que Encanto te lo deja en el corazón, ¿sabes? O sea, sinceramente es algo que yo duele porque sabes por qué se equivocó. Y más bien te corregiría en que no fue una mala persona, sino que fue una persona que tomó malas decisiones. Ok, sí, totalmente. Acepto la corrección. O sea, yo creo que, o sea, las personas, es lo que yo peleo mucho con mi hermano, la verdad, sobre Cobra Kai. O sea, que ya sé, súper random, que lo saque. Pero, ¿Sabes con qué por sí me peleo ejemplo, mucho? yo Cuando creo que, agarran mi cereal. ándale, es que es eso, o sea, por ejemplo, en Cobra Kai yo creo que tratan de demostrar que una persona no es buena o mala, simplemente es una persona que comete errores muy diferentes, a veces hasta absurdos, pero que todos tienen su propia vivencia. O sea, siento que eso es lo mismo que yo reflejo acá, que peleamos mucho porque sea un bueno, un blanco, un negro, bueno, eso sonó muy mal. O sea, que vemos como que las cosas de un lado o del otro, cuando muchas veces no es así. Simplemente son personas que han vivido cosas. Porque si te das cuenta, nos hablaron de Luisa, nos hablaron de Isabela, nos hablaron de toda la película de Maribel Guardia, no es cierto, de Mirabel, pero finalmente, hasta el final, es que nos dicen por qué la abuela actuaba así. O sea, que tenía sus propias experiencias. Y yo antes de que mencionaras como esto de Disney, yo te quería sacar un debate. Adelante. ¿Qué opinas de la gran pelea entre la abuela Alma Madrigal y la abuela Elena? A ver, a ver. A mí me parece que. De hecho, tengo grandes problemas con Coco, ¿eh? O sea, Coco me parece una muy buena película. Ahí una. Tiene una narrativa también medio rara. Muchísimo más clásica, ¿no? O sea, es muchísimo más el Disney clásico en temas narrativos. Y tengo problemas con Coco. Ujú, O sea, tengo graves problemas con Coco. Pero ya ves. yéndonos acá, más directamente, voy a ser bien honesto. Yo creo que hablemos de justificación, ¿no? O sea, no quiero decir que sea justificable tratar mal a una persona, pero en este caso voy a ser Ajá. abogado del diablo. Yo creo que quien tiene más justificación en este enfrentamiento es Alma Madrigal, ¿no? Creo que Elena sí dices, ok, va, entiendo, es un tema familiar, ¿no? Es un tema que te enseñaron, no es precisamente tu culpa, pero yo tengo un gran problema.
Coco amaba a su papá. Ay, me Entonces, dieron eso ganas de significa que Elena ignoró llorar. categóricamente a su mamá y le hizo caso a su abuela. Porque no creo que Coco haya criado a su hija bajo ese concepto, porque Coco, a pesar de ser una mujer ya bastante grande, o sea, estamos hablando de que ya era una mujer bastante anciana, ella seguía Totalmente de acuerdo. anhelando el regreso de su papá. Entonces yo no me imagino a Coco diciéndole a su hija, oye, extraño un buen a tu abuelo, sí, a tu abuelo, pero, este, no, no toques música, ¿no? Siento que más bien fue un tema que Elena heredó de esta, se me olvidó cómo se llama la Mamá señora Imelda, la Imelda. conocí como Mamá Imelda. Mira, es que yo no sé, o sea, porque por su parte obviamente Encanto retrata muchísimas cosas de Colombia, así como Coco retrata muchísimas cosas de México. Entonces es obvio que hay muchas cosas que pese a que tú no quieres normalizar, son cosas que has vivido, o sea, quieras o no, obviamente yo aprecio mucho Encanto, es una muy buena película, pero me siento más conectada con vivencias que yo veía en diferentes familias mexicanas, de esta presión, que no digo que no haya en toda Latinoamérica, obviamente existen, obviamente, por ejemplo, esto de que todos tenían que ser zapateros, Ok, buen o punto. sea, todos tenían que ser zapateros, todos tenían que cumplir este patrón, todos tenían que ser la familia perfecta, o sea, pero finalmente nunca te muestran que no hay una familia perfecta, porque ahí ves un pequeño rebelde, y soy rebelde, que es Miguelito, o sea, Miguel dice, no, o sea, yo quiero cantar, yo quiero tocar la guitarra, yo quiero ser un gran músico, porque creo que te enseñan esto como que las cosas se heredan, y más si te das cuenta que todo lo que él veía sobre Ernesto de la Cruz era a escondidas de su familia. O sea, era como un fanboy de closet. Entonces, pues obviamente yo siento que hay mucha presión detrás, mucha presión, porque no vemos que, por ejemplo, nunca vimos a Coco siendo una persona que transmitiera sus ideas de manera recurrente, ¿sabes? O sea, porque sabemos que está viejita, que está con amnesia, que es lo que yo entiendo, pero también vemos cómo es que Héctor, cómo esto se convirtió en Coco. Ah, perdón. No, Ajá. no, no hay Cómo pex. vemos que hay un profundo amor entre Héctor y Coquito. Recuérdame. Que de hecho, una imagen que a mí se me hace muy conmovedora es cuando van pasando el puente de pétalos de Cempasúchil Ok, sí. y la abraza. Sea, y yo siento que todo venía de Mamá Imelda, pero por culpa de esta misma temática que siempre hemos visto tanto en Disney como en México como tal en la historia, ¿no? De héroes y villanos. El gran villano de la telenovela que mata a su mejor amigo por venganza para quedarse con todas sus canciones y derrumba a una familia. Pero finalmente Mamá Imelda fue una luchona. En cuanto a Alma Madrigal, lo mismo, o sea, todo lo que ya te comentaba, pero yo siento que ambas tienen algo, o sea, ambas tienen algo, o sea, el Claro. verdadero debate es mamá, digo, abuelita Elena o abuelita Alma Madrigal o mamá Imelda versus abuela Alma Madrigal. O sea, es el verdadero debate, porque finalmente la reconciliación fue con mamá Imelda. Entonces,
Y llevas un buen Yo punto, ¿eh? considero que ambas sufrieron lo mismo. O sea, es la misma historia, nada De más hecho, que sí. de diferente raza. O sea, se muere su esposo, las abandona, nunca se enteran y ella hace su vida. Entonces, no sé, es como curioso que las pongan a pelear a Elena y a Alma cuando siento que no tienen nada en común, a diferencia de mamá Imelda y abuelita Alma. Es que sí, siento que sí es ahí donde está el problema, ¿no? Porque algo es cierto y es que las dos, su gran conflicto es el duelo, ¿no? O sea, es un duelo que no terminaron de cerrar. Exacto. Digo, porque una cosa es decir, no sé, no vamos a hablar de esta persona, ¿no? Y no me refiero a Brooke. No se habla de... A lo que voy es, dices, eso tiene sentido. Pero algo tan fundamental como la música, o sea, porque no estamos hablando de, no solo era, no escuchamos a, no escuchamos su música, era, no escuchamos nada de música, de ningún tipo, ¿no? O sea, no permitimos que la música entre a esta familia en ninguno de sus acepciones. Tan es así que no dejaban que músicos se acercaran. No, yo supongo que no aceptaban músicos en su zapatería, no hacían jamás botas para mariachi o yo qué sé. Que eso lo quieras o no a la larga, pues Claro. termina afectando, ¿no? O sea, no quiero ponerme acá filosófico y decir, no, sí es que la música. Pero pues yo sí creo que la música es una parte importante del ser humano, ¿no? Digo, por ahí debe de haber alguien que no escuche música, pero pues creo que la mayor parte de las personas escuchamos música y las personas que no lo hacen por decisión propia. En este caso, pues, era todo un tema impuesto de un rencor familiar que se había ahí manifestado. Entonces, en ese sentido, sí creo que, como dices, o sea, las dos vivieron algo muy similar, obviamente con sus diferencias, ¿no? Pero que en términos de sentimiento, creo yo que pueden ser bastante comparables, por decirlo de alguna manera. Totalmente. Sí. Creo yo, en general, son dos películas especiales, ¿no? Lo dicho, yo tengo problemas con Coco. A mí hay un tema en Coco que no me gusta. Me encanta que el episodio se va a llamar Encanto hacia secas, pero fue que nos volamos a otras cosas. Un montón de cosas. Ajá. Y siento que Disney ya ha aprendido, ¿no? O sea, la verdad es que Disney estaba muy acostumbrado a mostrarnos su cultura, ¿no? O su visión de las cosas. El ejemplo más claro de este, y sé que me voy a ir a un Disney de hace ya un rato, es todo el tema de Pocahontas, ¿no? O sea, la historia de Pocahontas es una historia muy diferente a la que nos cuentan en la película de Disney, pero es precisamente porque Disney intentó adaptarla al el cómo ven los estadounidenses todo el tema de la llegada de los colonos, que finalmente es una visión que busca amenizar o conciliar esta visión que tienen ellos sobre ellos mismos, o sea, típica visión propagandística estadounidense donde Estados Unidos nunca hizo nada malo. Y es lo que vemos, ¿no? Sabemos Pocahontas que el poder del amor hace que hable inglés y que a pesar de que en la historia original John Smith tiene como cuarenta y tantos años y ella es una chica de 14 años a la cual secuestran y se llevan a Inglaterra, Disney como que atenúa todo eso, ¿no? Y dice, no, eran de la misma edad y no hubo secuestro, ella se fue porque estaba enamoradísima. Y es algo que Disney siempre hizo, ¿no? O sea, Disney siempre mostró mucho su forma de ver las cosas. Creo que una
película que no lo hace es, por ejemplo, Mulan, ¿no? O sea, Mulan, si bien no nos muestra o sea, no es un documental de la cultura china, no tiene este poder propagandístico que tienen otras de sus películas. Pero a lo que voy con todo esto es que Coco fue, hasta donde yo recuerdo, el primer intento, ¿no? De representar una cultura distinta. Que, lo dicho, no me gusta porque sigue teniendo cosas muy estadounidenses, como el tema de que ocupas papeles para pasar al mundo y tienes esta tipo frontera. Y a mí el tema que más me molestó es el tema de los olvidados, ¿no? No quiero profundizar en este tópico, pero al menos, Espérenlo para un segundo episodio. de hecho, sí. Yo creo que sí vamos a tener que hablar de Coco, ¿eh? O volvemos a hablar de Ajá, un algo de poquito. Disney. De Disney en general. Podemos hablar de Disney en general sin problemas, ¿eh? Cuarto capítulo, Pero siento Disney. que esto ya es Disney en general, ¿sabes? O sea, esto ya es Disney en general. Yo creo que sí. Es Disney con tantito encanto. Con una embarradita. Ah, perro. Y Una embarradita de frijol. siento que en ese sentido Disney ya ha ido aprendiendo a representar culturas distintas. Que sea lo de cada quien, hacen un gran trabajo de, voy a decir investigación, por decirlo de alguna forma, para hacer una película, ¿no? O sea, Ujú, no simplemente dicen, ujú. vamos a irnos con los estereotipos colombianos. Porque Disney no puede hacer una película sobre narcotráfico, ¿verdad? Entonces, Ajá. eh, precisamente hacen esto, ¿no? Dicen, vamos a representar lo que es la cultura colombiana. Y creo yo, en los dos lo hacen bastante bien, ¿no? O sea, tanto en Coco como en Encanto. En Coco les falla porque fue su primer intento, ¿no? Todavía tenían ahí como muy interiorizado su forma de ver las cosas. Siento que Encanto tiene la fidelidad, por decirlo de alguna forma, que a ratos a Coco le falta. Yo quiero decir algo. O sea, siento que también hay que poner sobre la mesa que Coco es de Pixar, según yo. ¿Ok? Que también esto cambia un poquito las cosas. Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, según yo, este Encanto es de Disney. Este, o sea, van ligados, pero quería dejarlo en claro porque luego hay personas que sí te dicen como de, oye, pero tienes que entender que no es lo mismo. O sea, Los no es lo mismo, haters. pero finalmente sí vienen de ajá, vienen de una misma línea, ¿sabes? De una misma temática. Porque finalmente, por ejemplo, si estamos hablando de princesas y luego estamos hablando de la unión con Ralph el Demoledor, vemos una conexión bien hermosa de lo que se puede hacer. También, de hecho, me gusta mucho cómo se burlan de ellos mismos. Creo que es algo que también me pasa mucho. Que se rían de ellos mismos, a mí me hace gracia. Es divertido. Pero ya es otra historia. Se me fue el pay, la neta, no sé qué estaba diciendo. Pero sí, sí, o sea, sí, sí, Ajá, sí creo o que es sea, muy importante. es, Date, date. es importante dejarlo en claro. Obviamente, si me equivoco, pues no hay ningún problema, ya nada más corríjanme y ya. Este, pero siento que también es muy importante poner sobre la mesa que algo que me molesta de Coco es el hecho, así sobre la mesa lo voy a dejar, que no todo México festeja así el Día de Muertos. Totalmente de acuerdo. O sea, obviamente yo logro una identificación como mexicana con muchas de la mucha presión familiar por es que tu familia es tu familia y tienes que hacerle caso, que también veo en Encanto. O sea, porque muchas veces la familia no es todo, o sea,
O sea, hay mucha polémica en, es que la familia de sangre es la que se cuida, la familia de sangre es la que se respeta, pero muchas veces esa misma familia te llega a hacer daño. O sea, es importante dejarlo sobre la mesa. Y es algo que vemos en ambas películas y que se pasa muy desapercibido. O sea, toda la presión que ejercen es algo que yo he visto, pero que también he sentido el hecho de es que tienes que querer a tus primos, tus tíos, tus abuelos, y finalmente a lo mejor y ni siquiera hablo con ellos. O sea, ese es mi problema principal. Que romantizan mucho a la familia, muchísimo. Y no es la primera película que lo hace de Disney, de Pixar, de lo que sea. O sea, hay una gran romantización de que el núcleo familiar es lo que te va a hacer salir adelante, cuando no todos tienen la misma experiencia propio, en su propia vida, ¿no? Y también te digo, o sea, me molesta mucho esa romantización y me molesta también la generalización, porque yo no he vivido lo mismo que ha vivido Miguel, pero va a haber gente que sí, va a haber gente que sí siente esa presión, pero también siento que es mucho de la clase, este, de mucho del tipo de negocios que tengas, ¿sabes? De cualquier tipo de clase que seas. Porque, por ejemplo, si eres abogado y tu papá es abogado, bueno, más bien, si tu papá es abogado, tú tienes que ser abogado. Si tu papá es un no sé qué, tú tienes que ser esto. Y es lo mismo en distintas clases sociales en México, pero también hay familias que no. Pero bueno, no sé ni qué dije. Ah, pero te iba a decir algo. ¿Cómo que no denotan el narcotráfico? Mira, yo te voy a decir algo. Zootopia. Ah, bueno, claro, ahí llevas un buen punto. No, sí, tienes toda la O sea, razón, ¿eh? Disculpe, Zootopia. Disney, pido una disculpa pública. Porque además, dato curioso, Sí, pero también está disfrazado. También está muy, muy disfrazado. es que a Disney le gusta atenuar las cosas. Y también entiendo por qué, ¿no? O sea, lo dicho, yo sé que, y mil veces lo diré, incluso lo dije en el episodio pasado, muchas veces nos acostumbraron a creer que la animación es para niños, ¿no? Y yo creo que no, o sea, yo creo Exacto. que la animación es para todo el público. Obviamente Disney está enfocado a un público infantil, ¿no? Entonces por eso atenúa muchas cosas, ¿no? O sea, hay muy buenas películas de animación que te pueden mostrar cosas muy fuertes porque van dirigidas a adultos. En este caso, pues a lo mejor dices, ok, no me muestres la crudeza del narcotráfico, pero aún así siento que todos estos ejemplos de problemas que atenúa Disney es porque tratan a los niños como tontos. Y esto va a ser algo recurrente cada vez que hablemos de animación, porque es algo que se hace mucho, ¿no? O sea, tratar al niño como si fuera idiota es algo que hacen constantemente estas casas productoras al momento de hacer los guiones, ¿no? Y las películas. O sea, tienden a decir, no, es que el niño no puede entender esas cosas. Entonces no se las vamos a decir. Y algo más te iba a comentar sobre esta situación, pero no la recuerdo muy bien. Pero, ¿qué te parece si pasamos a nuestras conclusiones personales? Y te voy a pedir, por favor, que me digas cuántos ajolopuntos le das a Encanto. Ok. O sea, ya de una. Ya de una. O si quieres tu opinión y luego los ajolopuntos, como tú decidas. Ok, bueno, mi opinión personal de Encanto es que la verdad es una película que tiene mucha vida, literal. O sea, tiene mucho color, tiene mucho carisma, tiene mucha sensibilidad. Creo que eso es lo que más me gusta. Creo que una película como Encanto te hace llorar, porque te hace llorar de una u otra manera. Este,
y te hace feliz, yo siento. Te encanta. Entonces, pese a que tiene errorcitos cuando te encanta, aunque tiene errorcitos que tú ves, pues solo es si lo sobreanalizas, ¿sabes? O sea, como nosotros, en este espacio patético. Ajá, pues finalmente siento que consigue la meta de hacerte pasar un buen rato, ¿sabes? Entonces yo creo que le doy, de todas las películas de Disney, sinceramente no es mi favorita, así que yo creo que le voy a dar 7 ajolopuntos. Pues yo me voy a poner abogado del diablo. A mí, en mi opinión muy personal, soy muy fan de los musicales. Soy extremadamente fan de los musicales. O sea, es un mundo al cual no, o sea, entré hace bastante poco. O sea, hace bastante poco empecé a ver musicales como tal. O sea, hace muy poco vi La La Land, hace muy poco vi El Gran Showman y ya. Hace años vi como Y ya 70 se veces acabó la Los lista. Miserables. Y me parece que los musicales son muy lindos Amamos. por esto mismo, ¿no? Yo creo que la música tiene un gran poder. Y a mí me parece que Encanto es un musical a medias, ¿no? O sea, obviamente le falta mucho para hacer un musical, pero sí tiene muchísimas canciones y a mí me encanta porque me dan material para estar haciendo tarea, ¿no? Estar escribiendo sobre Durango, ¿no? Las elecciones de Durango. Y ahí estoy yo cantando No se habla de Bruno. Además No de se eso, habla de Durango. yo creo que es una propuesta muy interesante por parte de Disney. Creo que, como ya dije, Disney marca la pauta para otros estudios. Yo espero, por favor, que en los próximos años tengamos más variedad al momento de que nos ofrezcan animación. No porque no me guste Disney, amo a Disney. Lamentablemente DreamWorks no nos da lo que nos debería de dar, ¿no? Desde hace bastante tiempo nos ha entregado cosas y de ahí en fuera no conozco otros estudios de animación que tengan este peso, estudios de animación infantil, ¿no? O sea, porque por ejemplo está esta última entrega de Netflix de La Casa, ¿no? En stop motion, que no he visto, ya hablaremos de ella en el futuro, cercano espero, Tenemos que verla. efectivamente, Esperemos. y A ver qué nos depara el semestre. sí, esperemos que no sea leve. Y dándole una calificación, entonces yo creo que me voy a poner abogado del diablo. También no es mi película favorita, ni siquiera de Disney. Creo que eh, Disney tiene mejores películas en ese sentido. Pero sí creo que es una de las mejorcitas que nos pueden entregar. Como ya dije, Disney no tiene malas películas, solo tiene películas que son menos buenas. Yo aquí evitando el hate, ¿no? Por favor, gente fan de Encanto, Ajá, no nos hagan daño. Yo le daría estamos chiquitos. 8 ajolotitos, ¿no? 8 ajolopuntos. Incluso poniéndome así ya profesor buena onda, le doy 8.5 ajolopuntos. Yo lo dejo ahí. Está bien. Es que es una buena película, es muy disfrutable. Y yo he visto a muchas personas colombianas que creo que son la opinión más valiosa para mí en este momento, que dicen, a mí realmente me gustó. O sea, a mí realmente me gustó porque nos representa bien. Y yo creo que eso es lo importante. No estoy generalizando otra vez. Pero bueno, Toño, muchas Pues gracias por esta ajolote invitación. muchas, no, eh, ajo, ajolo de nada. Pues bueno, amigos, Ajolote. amigas, amigues, esto ha sido todo por el día de hoy. Tuvimos una plática muy cool. Les recuerdo que no solo somos un podcast,
somos una charla patética y que esto no es un adiós, sino un hasta pronto.